Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Lisset Valdés Fernández y voy a contestar la evaluación para el segundo parcial de la materia Análisis Conductual del Comportamiento. Voy a estar volteando hacia este lado porque aquí está mi pantalla con las preguntas que tengo que contestar. Voy a leer las preguntas y luego me voy a estar dirigiendo nuevamente hacia la cámara. Bien, comencemos. Número 1. ¿Qué opinas del castigo? ¿Lo consideras importante a la hora de aplicar un programa de reforzamiento? ¿Lo incluirías si estuvieras reforzando a un niño? Bueno, el castigo, si bien creo que es uno de los temas centrales dentro de la psicología conductual, considero que el castigo solamente le interesa o se aplica con la intención de disminuir o extinguir un comportamiento no deseado sin importarle los valores o la afección que puede tener, el impacto que puede crear negativo en la persona o el niño al que se le está aplicando el castigo. Por lo tanto, en, yo no lo incluiría si estuviera reforzando a un niño. Siguiente pregunta, ¿es sano aplicar el castigo en niños? Si bien ya lo vimos en clase, el castigo es parte de la autoridad y, y no es la autoridad parte de una educación. En el castigo no hay un aprendizaje del por qué esa conducta no es adecuada o por qué esa conducta sí se debe realizar. No hay un aprendizaje o un entendimiento por parte del niño. Considero que no es sano aplicar el castigo como un reforzamiento porque también lo comentamos, genera rencor en el niño. Porque rápidamente se puede dar cuenta de que no hay una relación directa entre, analizábamos esta fórmula de si tú no haces A, yo te voy a hacer B. Entonces, el niño rápidamente se da cuenta de que no hay una relación necesaria entre A y B, que puede existir A y que puede hacer B sin necesidad de que se relacionen. Entonces, se puede dar cuenta de que si tú lo impones, es un capricho tuyo como adulto y, y que el niño puede satisfacer esa conducta sin necesidad de obedecerte y genera un rencor porque tú estás imponiendo. No estamos fomentando las decisiones propias, la libertad, la independencia. Se genera un rencor y también fomentas o inculcas valores de manera contraria que como padre a lo mejor te gustaría fomentar en tus hijos. Porque, por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, si tú no estudias, yo te voy a quitar tus videojuegos. Entonces, estás generando un concepto de que los videojuegos son lo bueno y la educación o el estudiar es un mal necesario. Si el niño ya lo creía, entonces tú refuerzas este concepto de que lo bueno, al decirle, si tú no estudias, yo te voy a quitar los videojuegos. Entonces, haces un concepto, de valores equivocados. Por lo tanto, considero que no es sano aplicar el castigo, como refuerzo en niños. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas sobre el reforzamiento intermitente? ¿Lo consideras efectivo a la hora de aplicarlo en niños y adultos? ¿Cómo lo aplicarías? Bueno, pienso que el reforzamiento intermitente, pues es un reforzamiento que a diferencia del continuo, que es tras la conducta, hay un reforzamiento. El intermitente, pues se caracteriza porque no sucede de manera continua. A veces sucede, a veces sí y a veces no. Hay un refuerzo de manera, discontinua. A veces sí, a veces no.
¿Lo consideras efectivo a la hora de aplicarlo en niños y adultos? Sí considero que el reforzamiento intermitente es una práctica efectiva porque hace que la conducta se arraigue y haya un aprendizaje, que dura de una manera más, profunda. Hay un arraigamiento de la conducta, aprendida. Que claro, también, puede ser, aplicado tanto de manera negativa, arraigar una conducta negativa que no se espera, como arraigar una conducta deseada. ¿Y cómo la aplicarías? Yo aplicaría el reforzamiento intermitente como una fase, consecutiva o después del reforzamiento, eh, continuo. Por ejemplo, si yo deseo que si tuviese un hijo y yo deseara que mi hijo todos los días, leyera 1 hora diaria en las tardes después de clases. Y pues mi hijo ya logra a través de un reforzamiento continuo, eh, leer 1 hora diaria sin protestar, sin distraerse, sin aburrirse, ya hasta se ve que lo está disfrutando, ¿no? Entonces, después de que hubo un reforzamiento continuo cada vez que mi hijo logró, leer 1 hora diaria, voy a empezar a aplicar ahora sí el reforzamiento intermitente. En vez de que siempre, todos los días, después de su hora de lectura, darle un reforzamiento de manera física, ya sea su dulce favorito, su comida favorita, o dejarlo jugar más tiempo videojuegos, o salir a un lugar que a él le guste mucho. En vez de que siempre haya un reforzamiento, ahora va a ser un reforzamiento intermitente. A veces sí, a veces no. No siempre va a haber la aplicación de un refuerzo, físico, o sea, no siempre se le va a dar un dulce. Un día sí le voy a dar un dulce, al siguiente día no le voy a dar nada, y otro día, tampoco le voy a dar nada, y al otro día sí va a haber. Entonces, que haya un reforzamiento intermitente, pero que tampoco sea previsto, o sea, que sea aleatorio. Y sí, así aplicaría el reforzamiento intermitente de un objeto físico, pero nunca quitaría el reforzamiento verbal. O sea, si a veces el reforzamiento intermitente sería el otorgar un premio físico o el de una actividad recreativa, pero el reforzamiento verbal siempre estaría ahí, de que al terminar su hora de lectura le diría siempre, felicidades, qué bueno que te gustó, que entendiste de tu lectura, a fomentar siempre el elogio de haber logrado su actividad, en la tarde. Siguiente pregunta. Ejemplifica un caso considerando un programa de reforzamiento. Bueno, ejemplifica un caso reforzando un programa. Yo ejemplificaría un programa de reforzamiento de razón fija. El ejemplo sería si tuviese un hijo y mi hijo siempre después de la escuela le dejan problemas matemáticos, para resolver, sumas y restas, y que aprendan y se esfuercen, ¿no? Por contestar sumas y restas de forma correcta. Entonces, yo, al saber que siempre tiene de tarea sumas y restas, eh, un programa de razón, fija sería que siempre que me conteste, ya sea 2 sumas o 2 restas de forma correcta, le daría un dulce. Entonces, esto fomentaría a que mi hijo se esfuerce mucho más en contestar de manera correcta más sumas y más restas para obtener más dulces. Es un programa de razón fijo, porque siempre que conteste 2
sumas o restas de manera correcta, yo le voy a dar un dulce. Entonces, cada 2 correctas, sean sumas o restas, va a tener un dulce, y es fijo porque siempre va a ser así, cada 2 un dulce, cada 2 un dulce. Siguiente pregunta. Como estudiante de psicología, ¿adoptarías esta corriente psicológica del conductismo al terminar tu carrera? ¿Te ha gustado hasta ahora? ¿La aplicarías en terapia? La corriente psicológica del conductismo, sí adoptaría esta corriente, definitivamente. Considero que para ser un buen psicólogo tienes que ser multidisciplinario, no solamente casarte con una corriente psicológica, sino tener las herramientas que te funcionen de cada corriente. Y así que considero que sí, sí la aplicaría. Sí me ha gustado mucho esta clase, lo que he aprendido, me gustaría seguirlo reforzando, seguirlo analizando. Sí lo aplicaría en terapia, pero siempre y cuando, conozca bien el procedimiento, esté segura de que no va a haber una repercusión en el paciente o en quien esté aplicando, este tipo de técnicas, siempre cuidando, que haya un aprendizaje, que el paciente se sienta cómodo. Sí lo aplicaría y sí me gusta mucho la clase. Creo que ya son todas las preguntas. Muchas gracias.